Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 6, que se titula Seguridad en redes. Bueno, estaría dando la sensación que nos hemos reservado lo mejor para el final. Hemos terminado desde ya de recorrer las distintas capas del stack de protocolos TCP/IP y llegamos a un tema que está por fuera de las capas, que de alguna manera es transversal a todas ellas. Que bueno, les he contado oportunamente de que es un tema que se olvidaron de tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver con qué herramientas o qué soluciones encontramos para paliar esa carencia, ese faltante. Pero les adelantaba que nos hemos guardado lo mejor para el final, porque realmente son todos contenidos muy apasionantes, muy interesantes. La criptografía, la autenticación, la integridad, son temas maravillosos de los cuales los resultados más interesantes se han dado recientemente y los frutos, las consecuencias de esos resultados los disfrutamos a diario, ¿no? Muchos de estos conceptos que vamos a, bueno, por razones de tiempo, recorrer brevemente, han sido la piedra fundacional de transformaciones increíbles, como bueno, todo lo que conocemos del e-commerce, y lo que tenemos hoy en día y lo que estamos por tener a la vuelta de la esquina. Ahora después vamos a meternos un poquito más en detalle en esas cuestiones. Para esta primera parte vamos a romper el hielo con qué es esto de la seguridad en redes y vamos a alcanzar a hablar unas palabras de la criptografía, los principios de la criptografía. Nos va a quedar para más adelante, bueno, todos los temas que ustedes ven allí y de hecho puntualmente el anteúltimo, seguridad multinivel, hace referencia a lo que les decía recién, de que se trata de un contenido que atraviesa a todas las capas. Vamos a poder hablar, cuando estemos repasando esa parte, vamos a poder hablar de cómo se expresa, cómo se manifiesta la seguridad en redes en capa de aplicaciones, cómo se manifiesta en capa de transporte, cómo se manifiesta en capa de redes, etcétera, etcétera. Así que arranquemos. Bueno, ¿qué es esto de la seguridad en redes? La seguridad en redes es una parte integral de una materia que está en otros planes, creo que está en la ingeniería de computación, en computación como materia curricular, y entiendo que en la otra ingeniería y en la licenciatura, obviamente como optativa. Es una materia que actualmente estaba dando justamente Leo como profesor. Estaba como profesor interino, tal vez la buena noticia, no sé si Leo les comentó, que hace muy poquito rindió concurso y ahora ha pasado a ser profesor con todas las de la ley en la materia de seguridad en sistemas. Así que bueno, cualquier duda que surja de seguridad en redes, se la van a tener que preguntar a él. Él es más idóneo que yo para contestarla. No, es una broma, podemos charlar ambos de estos temas. Y la pregunta que se impone es, bueno, ¿qué es esto de la seguridad en redes? ¿Qué objetivos se quieren alcanzar con la seguridad en redes? Bueno, son heterogéneos los objetivos, ¿no? Va a depender de por qué lado del castillo estás tratando de entrar. Vamos a ver qué objetivo se está comprometiendo, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, que te ataquen por las paredes, por la muralla del castillo, a que te envenenen el agua, ¿no? Son dos vectores de ataque diferentes. En este caso, uno de los objetivos que uno puede querer asegurar dentro de nuestra infraestructura de red es la confidencialidad. ¿Qué es esto de la confidencialidad? Que solo el emisor y el receptor sean capaces de entender el contenido de los mensajes intercambiados. Me imagino, se les viene a la mente infinidad de situaciones en las cuales la información que uno está ingresando en la red es tal que vos no querés que otras personas le estén accediendo. Entonces allí lograr la confidencialidad en una red de computadoras es algo que le lleva obviamente tranquilidad a los usuarios. Desde cosas tan elementales como por ejemplo cuando uno envía una contraseña, cuando uno está ingresando, no sé, al home banking, envías la contraseña. Obviamente no querés que esa contraseña que acabas de escribir sea interceptada en el camino. Hablando del home banking, la autenticación. Bueno, ¿qué es esto de la autenticación? Es un objetivo diferente al de la confidencialidad, que consiste en que tanto emisor como receptor tengan la capacidad de poder verificar la identidad del otro, del interlocutor. Generalmente, si uno piensa en aplicaciones cliente-servidor, es más importante
que el cliente pueda autenticar al servidor. Y viceversa también, pero digamos, es asimétrico la distribución de responsabilidades. A un banco, por ejemplo, le podemos imponer más requisitos, si se quiere, para demostrar que es quien dice ser. Después al usuario, como el usuario, bueno, no tiene, no sé, departamento, un conjunto de abogados a su disposición o un departamento de sistemas a su disposición, el usuario, digamos, de un home banking es tu tía, mi abuela. Entonces ahí tal vez es un poquitito menos estricto la cuestión de la autenticación. ¿Quién no se ha logueado en el home banking no sé, del abuelo a ver si le pagaron la jubilación? Y ahí hay una vulneración de la autenticación, ¿no? Vos ingresás con el usuario y contraseña de tu abuelo y el home banking piensan que sos literalmente tu abuelo. Pero no sería nada interesante al revés, ¿no? De hecho sería algo para asustarse si a veces estoy entrando al home banking o a veces estoy entrando a la página de un hacker ruso, ¿no? Ciertamente uno quiere poder asegurarse que está entrando al home banking y obviamente evitar entrar a la página del hacker. Pero hay infinidad. De hecho, hoy mismo acabo de ver una propaganda en la cual mostraban en una propaganda de un banco, mostraban como una interacción que un tipo llamaba a una señora que estaba, no sé, amasando la pizza y le dicen: hola, te llamamos del banco tanto. Te vamos, es por una consulta por no sé qué, te vamos a mandar un correo para acreditar tu identidad. Y la señora dice: ay, sí, acá tengo el teléfono, y como que le hace clic, no sé qué, y en ese punto se pone la pantalla roja y te dice: esta señora fue objeto de un robo de identidad, esta señora fue vulnerada su privacidad, ¿no? Como que le lograban hacer un ataque producto de la confianza que uno tiene en un tipo que te llama por teléfono, al que no le ves ni la cara, y te dice: hola, la llamamos del banco, y ya le crees. Bueno, muy interesante. Toda esa propaganda giraba en torno en tratar de que la gente sea más exigente a la hora de autenticar al interlocutor. Mencionaban, por ejemplo, que en redes sociales siempre los empleados del banco trabajan desde cuentas verificadas. Porque es fácil cambiarle una letra, ponerle un guión bajo al principio, al final, y tenés un handle, un nombre parecido al del banco, pero obviamente lo creaste vos en 5 minutos y con un correo electrónico @hotmail.com, o sea, cualquier cosa. En la misma línea, pero obviamente es un objetivo completamente diferente a los dos anteriores, está el concepto de integridad de los mensajes. En este caso, digamos, uno desde ya puede pedir múltiples, ¿no? Es muy interesante pedir confidencialidad, autenticación e integridad a la vez, pero se pueden asegurar utilizando herramientas diferentes. En el caso de la integridad, se trata de que emisor y receptor tengan la forma de asegurar que el mensaje no fue alterado durante el transporte. No hablamos de un mensaje que sea confidencial, tal vez estás, no sé, confirmando que vas a jugar el partido, pero que no sea adulterado por el camino y que si dijiste sí voy, llegue no voy, ¿no? Porque le cambia completamente el sentido. Bueno, vamos a repasar después de qué manera tanto se puede comprometer el objetivo, qué es lo que pueden hacer los atacantes para comprometer ese objetivo, como qué podemos hacer de repente nosotros del lado del departamento de IT de una cierta empresa, cómo hacer para asegurar la integridad, para que los atacantes no nos puedan atacar. Y nos queda, bueno, esta lista la verdad que podría terminar con puntitos suspensivos. A esta altura del partido o en esta presentación acotada en el tiempo, el último objetivo que me gusta destacar, bueno, y que está destacado en el libro, es el objetivo de acceso y disponibilidad del servicio. En general, esto por ahí es teniendo en mente una aplicación, como les decía, cliente-servidor, en una aplicación peer-to-peer. Bueno, justamente es una de las fortalezas de las aplicaciones peer-to-peer, el hecho que son robustas, es difícil apagarlas, ¿no? Si no, pregúntenle, no sé, al MPAA o a la RIA que trataban de eliminar las películas o las canciones cuando aparecían en las redes, bueno, ¿no? de piratería, torrent y qué sé yo. En este caso, si uno tiene en mente una aplicación cliente-servidor, en general, acceso y disponibilidad, la idea es que el servidor que está sirviendo, que está presentando esos servicios, esté a disposición como corresponde a una aplicación cliente-servidor, las 24 horas. Que no haya periodos de discontinuidad del servicio provisto por ese servidor. O sea, que los usuarios realmente lo puedan usar en cualquier momento y no por ahí mientras los atacantes no estén atacándolo.
Vamos a ver, creo que habíamos mencionado algún ejemplo en la denegación distribuida de servicios en el primer módulo. Bueno, vamos a retomar justamente la denegación distribuida de servicios, justamente ataca ¿qué cosa? La disponibilidad del servicio. Antes de empezar a ver en detalle cada uno de ellos, setiemos el contexto, ¿dónde estamos parados? Y bueno, creo que a esta altura del partido, si prestaron atención a los ejemplos que vengo usando en las clases, habrán visto que bueno, uso mucho a los Simpson, así que vamos a usar la siguiente analogía para ilustrar a los actores en la seguridad en redes. Vamos a suponer que Homero y Marge quieren comunicarse de manera segura. No, de manera segura sería, bueno, cumpliendo los objetivos anteriores, que queremos asegurar a través justamente de la seguridad en redes. Entonces la idea sería que vamos a contar del lado del emisor y del lado del receptor algo adicional que torne a un canal inseguro, lo torne seguro. ¿Sí? La idea sería, vamos a ver qué herramientas o qué tenemos que hacer nosotros, qué debemos configurar o qué tenemos que hacer en nuestras aplicaciones para que ese canal inseguro, bueno, deje de serlo. Si recuerdan, algo de esto hemos hecho, no en relación a la seguridad, pero sí en relación a la confiabilidad, en el caso de la capa de transporte. Ahí hemos tomado ese canal que no era confiable, que nos brindaba como servicio la capa de red, y trabajando en el emisor y en el receptor, ustedes saben, bueno, estamos hablando del protocolo TCP, lo tornamos una comunicación, bueno, que brindaba transporte confiable de información, además de otras cosas más. Así que aquí tenemos nuestro emisor seguro, nuestro receptor seguro, y obviamente es posible que haya terceros, y en este caso los que sigan la serie, bueno, Moe tiene un amor secreto por Marge, que le dice Mitch, si la escucharon alguna vez en idioma original, tiene como un nombre especial para Marge, y en todo momento, me acuerdo un episodio que, no sé, Homero tenía un accidente o algo así, y creo que a los 5 minutos ya estaba Moe con el traje y el ramo de flores tocándole timbre a Mitch, ¿no? Así que bueno, lo vamos a poner a Moe como el intruso que quiere meterse en esa comunicación entre Homero y Marge. Ahora bien, esto es una analogía. Y desde ya, más allá de esto que les cuento de los Simpsons, espero no se estén perdiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de Homero, Marge y Moe. Digamos, en el mundo real, ¿quién es Homero y quién es Marge? ¿Quién es Moe? No sé, ¿no? Porque los potenciales atacantes, piratas y qué sé yo, anda a saber quiénes son. Pero vamos primero a lo que queremos que funcione bien. ¿Qué representan Homero y Marge en el mundo real? El ejemplo que les contaba hoy podría ser un navegador y un servidor, o sea, Homero sería el navegador, Marge sería el servidor, un servidor obviamente HTTP, un navegador HTTP, usado en una transacción electrónica. Por ejemplo, al acceder, no sé, a Mercado Libre. Sí, ahí tenemos información sensitiva, vos no querés que por ahí poner tu contraseña en una página web que no sea la de Mercado Libre. Ahí tenemos la cuestión de la autenticación. Con respecto a la integridad, no sé, si vos estás comprando un televisor, no querés que te vendan 10 o que te facturen en la tarjeta 10 televisores, ¿no? Bueno, por ahí 10 televisores te revientan el límite de la tarjeta, pero bueno, querés todo, ¿no? Querés confidencialidad cuando mandas la contraseña, autenticación para no entrar en una página trucha, decíamos integridad para que no te facturen mal, todas esas cuestiones al mismo tiempo. Y también disponibilidad, vos querés cuando abrís la página de Mercado Libre que esté y no que te aparezca un mensaje de error. La verdad que cualquier aplicación cliente-servidor nos sirve de ejemplo. Acá tenemos otra que siempre nos olvidamos que está. Tranquilamente, Homero y Marge podrían ser los clientes DNS y la jerarquía de servidores DNS que, bueno, responden las consultas de esos clientes. Ahí de nuevo sería bastante peligroso que nos adulteren las respuestas, porque se podrían hacer ataques redireccionando el tráfico hacia otros destinos. Sí, esto es un tema bastante complicado. ¿Por qué no? Y fíjense, citando actores de índoles totalmente diversas. ¿Por qué no a los propios routers? ¿En qué momento? Cuando intercambian los mensajes de actualización de las tablas de ruteo. Si se trata de un USPF, cuando manda el estado de los enlaces. Si se trata de un RIP, cuando manda el vector de distancia. O el propio BGP. Que en ese momento ataquen y bueno, o no permitan llegar al mensaje, o lo adulteren, ese tipo de cosas. O que le están enviando
el vector de distancias al que piensan que es el router del lado y en realidad es un atacante. Digamos, ese tipo de cosas allí naturalmente también se aplica. Y la verdad que acá sí, puntitos suspensivos, ¿no? Porque debe haber infinidad de escenarios que me está faltando comentar, donde vamos a tener un emisor, un receptor y algún eventual atacante. Hablando de los MOUs, ¿qué daños pueden causar los MOUs? Porque, de nuevo, uno por ahí piensa que es poca monta, ¿no? Y que quizás no vale la pena el esfuerzo de invertir tiempo y dinero en asegurar la seguridad en las redes. Y les puedo adelantar de que no, que al revés. Por ejemplo, tenemos en la actualidad 4/5 unicornios, esas empresas muy voluminosas que llegan a valer $1.000 millones, y había una que justamente era en seguridad en redes. Era una que solo OutZero se llamaba, no sé si se sigue llamando así, que lo que hacía era, se encargaba de la parte de la autenticación del usuario, la confidencialidad en la recepción de la contraseña, digamos, aspectos muy importantes de las aplicaciones que, al tercerizarlo, lo interesante es que uno se desentendía de todo eso. Entonces OutZero te brindaba el servicio, no sé si alguna vez les pasó cuando uno pierde la contraseña, que por ahí la recuperas a través de un código en el celular, todo ese tipo de funcionalidad, en lugar de vos perder tiempo programándola, te venía como servicio directamente provisto por esa empresa. ¿Y cómo termina la historia? Era una empresa creada por, creo, unos cordobeses. Están ahí en redes sociales y todo, hasta puedes charlar con los tipos. Apareció la competencia, y lo que hizo la competencia era una empresa que ya cotizaba en bolsa. OutZero era una empresa privada que todavía no cotizaba en bolsa. Y claro, cuando una empresa cotiza en bolsa tiene la posibilidad de juntar mucho dinero. ¿Cómo? Bueno, vende más acciones. Entonces, si es una empresa con potencial a futuro, como que los inversores compran más acciones y todo ese dinero le entra a la empresa, y después la empresa con esa plata hace alguna que otra inversión. ¿Qué inversión hizo la competencia de OutZero? Se la compró. Y bueno, los dueños, yo me sentí mal, yo hubiera preferido tener una quinta empresa unicornio, pero la verdad que los dueños dijeron, mira, nos pusimos a negociar y nos llenaron la cara de dólares, así que bueno, bien por ellos, además de haber agarrado entre todos los fundadores y bueno, los inversores ángeles, ciertamente deben haber agarrado más de $1.000 millones. En este caso, digamos, ¿por qué una empresa que se dedica a seguridad en redes puede valer tanto en el mercado? Bueno, porque el daño que pueden causar los atacantes es más que significativo. Ejemplos. Escuchas ilegales. Un atacante puede interceptar mensajes privados. Y de ahí, ¿y por qué puede causar daño interceptar un mensaje privado? Lo que se te ocurra. Por ejemplo, pueden interceptar y ver quién tiene, no sé, de saldo en el banco más de X cantidad de plata. Entonces después vender esa información a los ladrones. Ya, digamos, por donde vayan van a encontrar alguna manera de que haber vulnerado uno de los objetivos que proponemos, que tenemos que fortalecer a través de la seguridad en redes, al vulnerar alguno de esos objetivos obviamente se puede generar mucho daño. Daño, en este caso, económico. ¿Por qué no adulteración? Es un tipo de ataque que pueden causar los MOUs. ¿Qué representa la adulteración? Bueno, es romper la integridad, ¿no? Es agregar o modificar los mensajes que están siendo intercambiados. ¿Por qué no un ataque de personificación? Por ejemplo, cambiando la dirección de origen o la verdad cualquier otro campo en un paquete, te podés hacer pasar por alguien más. O en este caso también habiendo interceptado mensajes privados, quizás conseguiste las credenciales de otra persona y ahí te podés loguear al Facebook o al Instagram o a lo que sea de la otra persona y te haces pasar por la otra persona. Hasta le puedes borrar la cuenta, qué sé yo, hacer lo que se te ocurra. Bueno, lo que llaman el hijacking, el secuestro. Uno puede tomar una conexión activa y reemplazar al emisor o al receptor de manera unilateral, es decir, obviamente no le pedís permiso, ¿no? O sea, una persona está entrando a su Facebook, no sé, en un access point sin contraseña, y alguien ahí nomás le puede tomar prestada, por así decir, la cookie de sesión y bueno, puede meterse adentro del Facebook de esa persona en acto seguido, inmediatamente, ni bien consiguió la cookie de sesión. Son consideraciones a tener en cuenta. Por un lado, en la medida de lo posible, no entrar
a lugares sensitivos en Wi-Fi que no tienen contraseña, como por ejemplo el Wi-Fi UNS. Pero por otro lado, también tener en cuenta este tipo de secuestro se puede dar incluso con conexiones a través de Ethernet cableado, digamos, que no involucre Wi-Fi. Ya que estamos, nos faltaba una que ataque a la disponibilidad. Bueno, justamente la negación del servicio, que generando requerimientos espurios podemos saturar a un servidor para que no pueda ser accedido por sus legítimos usuarios. Muy bien, esto sería un panorama como para ver dónde nos vamos a estar moviendo. Empecemos por el principio. Nuestro primer objetivo era la confidencialidad. Y en relación a la confidencialidad, la herramienta principal que tenemos para asegurar la confidencialidad es la criptografía. Entonces rompamos el hielo con la criptografía. Hablemos de cuáles son los principios de la criptografía. En la criptografía vamos a tener, decíamos, un emisor seguro de un lado, un receptor seguro del otro lado, e idealmente hacerle la vida imposible al intruso para que no entienda la información intercambiada. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, del lado del emisor vamos a mezclar el mensaje original con la clave de encriptado de Homero. Y la idea es que en el canal va a viajar ese mensaje codificado, encriptado, un mensaje ininteligible, no, vos lo lees y no están las letras, no se entiende nada. Y del otro lado, la idea sería que a ese mensaje codificado lo pasamos por la clave de desencriptado que tiene el receptor seguro y ahí va a poder recuperar ¿qué cosa? El mensaje original. No sé si lo tenía animado. Ahí está. Va a poder recuperar el mensaje original. Noten que lo que estamos logrando aquí es que lo que nos habíamos planteado como objetivo, ¿no? Que Homero se comunique con Marge sin que Moe pueda en este caso acceder a esa información intercambiada. Bien, pasémoslo un poco más en limpio, ¿no? Con dibujitos es fácil. Veamos cuáles son las herramientas tecnológicas que nos lo van a permitir. Bueno, este proceso de cifrado, de encriptado y de desencriptado depende de 3 parámetros de entrada. Nos vamos a poder hacer estas preguntas en cualquiera de los esquemas de criptografía que vamos a analizar a continuación. Por un lado, ¿cuál es el mensaje que va a ser enviado o que acaba de ser recibido? ¿Cuál es la clave de cifrado o de desencriptado? Ya que puede o no ser la misma. Esto es interesante. Vamos a ver que hay un esquema en el cual se cifra y se descifra con la misma contraseña y otro en donde, increíblemente, se utiliza una para cifrar y otra clave completamente diferente para descifrar. De hecho, ese esquema es, lo que se llama la criptografía de clave pública, clave privada, es la piedra basal de todo hoy en día en Internet, ¿no? Es el que realmente encima resuelve un montón de problemas al mismo tiempo. Bueno, ese lo vamos a estudiar bien en detalle. Bueno, ¿cuál es el tercer parámetro a tener en cuenta? El algoritmo de cifrado de encriptado o desencriptado propiamente dicho. La resistencia, la seguridad de un esquema de cifrado depende de mantener secreta la clave. Es muy interesante que la palabra clave y la palabra llave viene de la misma palabra chiave, creo que es, en italiano, o en latín inclusive. De hecho, en inglés, por ejemplo, key significa llave y key significa clave. Es la misma palabra, significa las dos cosas. Y no está nada mal. Justamente la clave va a ser la llave que mantiene segura la información. Y de la misma manera, así como por ejemplo si uno tiene, le pusiste cerradura, el candado de la moto, el candado de la bicicleta o la moto va a estar tan segura como vos tengas segura la llave, ¿no? Si se te cae, le cerrás el candado y a los 2 pasos se te cayó la llave, para cuando vuelvas no tener ni candado, ni llave, ni moto, ni bicicleta, ni lo que hayas dejado. Entonces, ¿cuál es la clave? Uno deja la moto, deja el candado cerrado y te llevas la llave en el bolsillo. Y a la vuelta, obviamente, si se te llegó a caer la llave porque cuando sacaste la billetera, qué sé yo, te jorobás, ¿no? Porque la moto o la bicicleta no la vas a poder mover de allí. Va a tener que llamar, un herrero que venga con la mola y con la moladora. Y anda a explicarle después al policía cuando te agarra con el herrero amolando la cadena y decir, no, pero no me la estoy robando, es la mía. Complicadísimo todo. Entonces, al igual que en la vida real, en la criptografía es
muy importante, ahí vamos a cargar tintas, en mantener secreta la clave que hayamos usado. El algoritmo, en contraste, sorprendentemente, puede ser público. Es más, puede ser no solo conocido qué algoritmo usaste, sino hasta el código del algoritmo puede ser público. No hay ningún problema. Si vos podés mantener secreta la clave, el algoritmo te puede decir, mira, usamos este algoritmo. ¿Y qué importa? Sé cuál es, pero por ahí me oriento un poco en mi ataque a tratar de romper esa cadena. Pero no es tanta la ayuda que te dan. Ok. Veamos cuáles son los esquemas de cifrado que hay a disposición. Bueno, los esquemas de cifrado se van a distinguir mirando de qué manera se distribuyen las claves. Va a haber un esquema de cifrado llamado de clave simétrica, en la cual, como su nombre lo indica, tanto emisor como receptor van a usar la misma llave. Un candado, por ejemplo, sería un esquema de llave simétrica, ¿no? El mismo, un candado de los viejos, en donde vos usabas la llave para cerrarlo. Porque hoy en día en los candados vos apretás y se cierran y ahí no necesitas la llave, solo necesitas la llave para abrirlo. En los candados viejos uno cerraba el candado, no sé si vieron alguna película, qué sé yo, y con la llave lo cerrabas y con la misma llave lo abrías. Eso sería un ejemplo de clave simétrica. Después vamos a ver dónde están las dificultades de usar ese esquema. Una segunda alternativa, les adelantaba recién, es la criptografía de clave asimétrica, en donde el emisor usa una clave que se la denomina pública, es la clave pública del receptor, mientras que el receptor usa su clave privada para desencriptar el mensaje. Para encriptar se usa la clave pública, para desencriptar se usa la clave privada. Y uno diría, bueno, ya está, usan la misma clave o no usan la misma clave. Sorprendentemente hay un tercer tipo de categoría de cifrado, que son los que no usan clave. Uno diría, bueno, pero pará, si no hay clave es como dejar la bicicleta sin cadena. Sí, está bien. Son unos esquemas en donde, por ejemplo, una función hash es un algoritmo que nos toma un dato, lo transforma en otra cosa, pero ahí la intención no es la confidencialidad. Pero vamos a ver que la función hash se usa sobre todo junto con la clave asimétrica, considerando lo computacionalmente intenso que es calcular. Bueno, ahora vamos a ver el detalle cómo funciona el algoritmo que usamos actualmente de clave asimétrica y bueno, justamente se usan los hash para aligerar un poco el costo computacional. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál sería el primer ejemplo de clave simétrica? Bueno, es uno de los más sencillos. Vamos a empezar por uno de los más sencillos de clave simétrica, que es el que se llama cifrado por sustitución. Tal vez alguno de ustedes lo haya hecho en la escuela primaria o no, qué sé yo. Se usa para mandar mensajes cifrados justamente. De hecho, esta idea del cifrado por sustitución surgió hace mucho, pero mucho tiempo. Tengan presente que Julio César era procónsul ahí en Roma antes de Cristo, el año 40 antes de Cristo, y él llegó a emperador, a manejar no llegó a emperador, llegó a manejar, hizo un golpe de estado, tomó el control ahí en Roma, y lo que hacía tenía que controlar. Roma era un imperio gigantesco, en esa época era una república gigantesca, después fue imperio, ni bien murió Julio César, y él tenía que enviar órdenes, por ejemplo, a sus generales o a sus gobernadores, y él quería que no se los cambien a las órdenes o que de repente no las lean, porque por ahí la orden era cobrarle más impuesto a la gente, y ahí la gente se enoja, entonces lo mandaba cifrado para que nadie se entere. ¿Y de qué manera se codificaba? ¿Cómo hacía Julio César para codificar sus órdenes? Bueno, utilizaba lo que se llama cifrado monoalfabético. Hoy en día se usan cifrado polialfabético, pero vamos a ver el ejemplo más simple de todo, simplemente para ponernos en contexto. La idea es encontrar un mapeo. Vamos a usar el cifrado por sustitución justamente monoalfabético como ejemplo de lo que hoy en día es sin dudas una forma ingenua de cifrado, pero también como es ingenua nos va a resultar fácil atacarla. O sea, vamos a usar, como decía hoy, teniendo en cuenta
que no contamos con gran cantidad de tiempo para desarrollar estos temas, los desarrollamos de manera sintética. Si les interesan estos temas, obviamente se puede profundizar y mucho, ya sea tomando la materia de Leo, seguridad en sistemas, o si no, ¿por qué no?, tomando alguno de estos temas y profundizando en ellos a nivel de lo que sería el proyecto final de carrera o una potencial tesis de licenciatura. Bien se puede hacer. Entonces, bueno, de nuevo, no se asusten si lo ven muy ingenuo. Rápidamente vamos a pasar a lo que es una tecnología mucho más reciente y no algo que se usaba miles de años antes de la invención de las computadoras. Entonces lo que necesitamos para hacer uso del cifrado monoalfabético estilo Julio César es un mapeo. Es un mapeo entre las letras del alfabeto. Ahí tenemos el alfabeto original. ¿Y cómo sería el alfabeto codificado? Bueno, cualquiera. Hacemos un mapeo. Tiene que ser un mapeo. Ahí lo que hice fue encontrar un correlato entre cada letra original y cada letra, codificada. Si prestan atención, de hecho es un mapeo muy fácil, en donde a cada letra la cambiamos por la que sigue. Entonces, si vos querés decir hola, en realidad escribirías I latina, P, esto lo estoy haciendo en tiempo real, M, B larga. Fíjense que I, P, M, B larga es como no se entiende nada qué significa. Y estás diciendo hola de manera cifrada. En algún sentido funciona, ¿no? Se ve que los humanos somos muy fáciles de engañar. Ahora les voy a poner unos ejemplos por ahí un poco más interesantes. Fíjense. ¿Qué es la llave, la clave en todo esto? Disculpen si se me escapa la palabra llave. Es más, ahí veo que estoy usando directamente el dibujito de una llave. Por esto que les contaba que llave y clave, tienen el mismo origen en latín. Acá tenemos dos ejemplos, el Hola Marge y un mensaje muy frecuente de Homero, el Odio a Flanders. Y fíjense, lo ciframos y nos quedó ese mensaje. Obviamente ahora no estoy usando el mismo cifrado. Digamos, ¿cuál es la clave aquí? No estoy usando el que le sumaba 1 al ASCII de la letra. Hay manera de saber qué estoy usando allí y la verdad es bastante complicado. Les cuento que el mapeo que usamos es este que está aquí. Se puso más complejo el cifrado porque no solo usamos las minúsculas, sino tenemos minúsculas y también mayúsculas. En algún sentido, se usó ahí un mapeo entre las minúsculas y después el mismo mapeo entre las mayúsculas. Perdón, ahí estamos usando, me equivoqué yo, estamos usando no me había dado cuenta, estamos usando el que vimos recién, el de sumarle 1. ¿Sí? Fíjense, el A en B. Y lo mismo hicimos con las mayúsculas. La A mayúscula en B mayúscula y dale que va. Y pucha, quedaba una cosa tan difícil de leer que ni me había dado cuenta que era la misma palabra que dijimos recién. IPMB larga. A este punto podemos empezar a ver el tema que vamos a ver a continuación, que es el criptoanálisis. Si vos recibís, si Moe intercepta el mensaje codificado, ¿tiene forma de recuperar el mensaje original? Obviamente va a recibir solamente el mensaje codificado. El mapeo no se envía. El mapeo lo usa Julio César y después lo usa el general. No va en el carruaje, ¿no? en el rollo, no sé cómo en el papiro, cómo enviaban los mensajes en esa época. Y la verdad que podemos hacer un poco de trampa allí, porque por ejemplo el castellano, el latín es muy parecido también, pero el castellano, que estamos más familiarizados, vieron que no hay muchas vocales consecutivas o muchas consonantes consecutivas. Si hay dos consonantes consecutivas, la segunda suele ser una L o una R. O sea, tiene ciertas peculiaridades en la ocurrencia de las letras. Sin ir más lejos, los que hayan jugado alguna vez al Scrabble, las letras tienen diferente frecuencia. La B corta es mucho menos frecuente que la letra S. Si se acuerdan de lo que vale cada una de esas letras en el Scrabble. La Z es poco frecuente, las vocales son muy frecuentes. Haciendo un estudio de la frecuencia de esas letras, vos podés mirar, este es un mensaje muy corto para criptoanalizar, pero tal vez un mensaje más largo, vos te fijas qué letra se va repitiendo y esa letra casi con seguridad va a ser la letra A, la letra Y, ¿no? Alguna letra que se use mucho. Hablando de eso, acá tenemos el de Odio a Flanders y este está hecho creo que
A ver, sí, si la A la transforma en M, ahí ya dio cualquier cosa. Ahí está mucho más difícil de decodificar. Recuerden que decodificar consiste en tomar este choclazo de acá abajo y en base a esto recuperarlo de arriba. Y ahí podemos de nuevo ver cómo podríamos atacarlo a este mensaje. Fíjense el mensaje codificado. Por un momento olvídense de cuál era el mensaje original. Miren esa letra M que va solita. Esa letra M tiene que ser, no hay muchas opciones de palabras de una sola letra en castellano. Se me ocurren las vocales, ¿no? A, E, I. Bueno, la E no, perdón, la E no. A, I, O, U y la Y, ¿no? Son 5 posibilidades. Así que de considerar que la M puede representar cualquier letra, ahora hay solamente 5. Noten cómo se acota el espacio de búsqueda. Y eso que estamos hablando de hacer un análisis papel y lápiz, usando el cacumen. Ni que hablar si esto lo haces a través de la computadora, ¿sí? Si les quedaba la duda de cuál era el mapeo, lo tenemos aquí. Bueno, lo veíamos, ¿no? También veíamos el mensaje original. Noten que se pueden hacer cosas más interesantes haciendo un mapeo completamente aleatorio. En el caso, si les intriga saber qué hacía Julio César para mapear, para cifrar sus órdenes, bueno, era un cifrado polialfabético, pero usaba la palabra César, ¿no? Que era, bueno, el tipo tenía el ego bastante grande desde ya. Entonces a la primera le sumaba 3, a la segunda le sumaba 5. ¿Por qué? Y porque la C es la tercera letra, la E es la quinta letra, ¿no? Así ese tipo de manejos. Usaba distintos mapeos para cada letra de la palabra. No los quiero aburrir más con esto de lo que hacía Julio César. Sí, rompamos el hielo con un concepto íntimamente asociado a la criptografía, que es el criptoanálisis. ¿Qué es el criptoanálisis? Bueno, es el estudio de los métodos que permiten hacer el proceso inverso, descifrar el contenido de un mensaje cifrado. Pero atención, no estamos hablando de descifrarlo teniendo la llave, la clave en la mano. No, la idea es descifrar un mensaje sin saber su clave. Es esencialmente atacar. Esto es lo que haría el MOU, por así decir. Bien, sería el MOU, pero también podría ser el especialista en seguridad que está viendo qué tan seguro es la infraestructura de red a disposición, ¿sí? Es como, ¿no?, el ángel y demonio, las dos caras de la moneda. Como decíamos, el uso ilegal del criptoanálisis deja que MOU acceda a esa información sensitiva y, bueno, le saque provecho. Pero por otro lado, hay un uso legal, porque hay muchos, la verdad que hay no tantas publicaciones de criptografía y hay más publicaciones de criptoanálisis. Se ve que es mucho más divertido romper los esquemas de cifrado que otros han hecho que postular nuevos esquemas de cifrado. Y confieso que me gusta más el criptoanálisis que hacer un nuevo algoritmo de cifrado. Hacer un nuevo algoritmo de cifrado involucra nociones asperísimas de matemática, mientras que por ahí un criptoanálisis te pones tranqui panchi con un buen server en el cloud a que por fuerza bruta a ver si lo podemos romper o no. Es más divertido. Y ni les digo si lo lográs romper. Una vez que lo lograste romper por fuerza bruta, por ahí te pones a analizar con Cacumen, a ver si le encontrás cuál era la vulnerabilidad al algoritmo. Pero si le encuentres o no, es un placer. Descorchás cuando logras encontrar, aunque sea por fuerza bruta, cuál era el mensaje original. Bien, hablando del criptoanálisis, y recién dije por ahí adelante, fuerza bruta, ¿qué tan difícil resultará romper el cifrado basado en sustitución monoalfabética? Decíamos, súper ingenuo este esquema de cifrado. Ahora rápidamente vamos a ver cuáles son los que se usan hoy en día, que son mucho más serios que este que estamos aquí comentando. Si tenés letras del alfabeto de la A a la Z, van a haber tantas posibles claves como permutaciones de 26, de las 26 letras. Son 26 porque, bueno, no estaba la ñ, ¿no? Tomé de A a la Z como sería el ASCII. ¿Y cuántas permutaciones de 26 elementos hay? 26 factorial. Si se acuerdan, la función factorial crece de una manera bestial, crece más rápido que por inclusive la función exponencial. Si se acuerdan, digo, de cuando hacíamos el análisis de O grande, ¿no? Era como lo peor que podía haber, que te dé factorial y decís, bueno, ya está, este programa anda muy bien para estas instancias pequeñas, pero ni bien las instancias crezcan, este programa no va a computar. Era
seguramente el profe que les contaba estos conceptos le debe haber mostrado un ejemplo en donde por ahí para un elemento tardaba 20 segundos, para 5 elementos tardaba 10 minutos, para 8 elementos tardaba 2000 años, para 9 elementos, bueno, no alcanzaba el tiempo desde el Big Bang hasta hoy en día para computarlo. No es un crecimiento así monstruoso, tiene la función exponencial. Entonces, tal vez 26 factorial es un número grande, realmente grande, pero las computadoras hoy en día son muy veloces, cada día va más rápido gracias a la ley de Moore, así que en una de esas no es una cosa tan grande. Bueno, si ciframos mayúsculas y minúsculas, de 26 caracteres pasamos a 52, mayúsculas y minúsculas. Ahora la cosa se pone más interesante porque 52 factorial es un espacio de búsqueda, la verdad, mucho más importante que 26 factorial, ¿no? Es bueno, me cuesta hasta visualizar cuánto más grande es. No sé si con esto les empieza a quedar claro el por qué cuando creamos la cuenta en el home banking, cuando creamos la cuenta por ahí en un foro de discusión, en algún lugar en línea, a veces son tan estrictos con la estructura de la contraseña y te dicen, no, tiene que tener mayúsculas, minúsculas y números. Porque bueno, si le agregamos números, mayúsculas, minúsculas y números, sería 62 factorial, que de nuevo sigue siendo cada vez más grande. Así que, hablando de cifrado por sustitución, ¿no? Cuando estemos hablando de esquemas de cifrado contemporáneos, en donde también el otro factor que tenemos es la longitud de la contraseña, ahí sí que el espacio de búsqueda crece de una manera más que considerable. Les contaba esto porque bueno, me pasa a mí que cada vez que en alguna página web se ponen estrictos, me hacen cambiar la contraseña o qué sé yo, primero los quiero mandar a freír churros, pero después me acuerdo por qué lo están haciendo y tiene que ver con esto. Le quieren hacer complicada la vida a los atacantes. En algún punto, si es el home banking, si es, no sé, la contraseña de Facebook o de Gmail, pues sí, bueno, está bien que así sea. Bueno, lo que podemos hacer, haciendo más complicada el cifrado, en este caso, perdón, el mapeo, es lograr que la cantidad de claves sea lo suficiente, la cantidad de claves posibles sea lo suficientemente grande como para que sea inviable el análisis por fuerza bruta. Puede ser inviable en tiempo o en costo, porque también si pones varias computadoras a la vez, acortás el tiempo, pero por ahí tenés que poner ¿cuántas computadoras en paralelo? 10 millones. Bueno, este tipo de ataque por fuerza bruta y ver si es ver si es viable o no en tiempo o en costo, se lo suele hacer, por ejemplo, con blockchain, ¿no? Con el lugar en donde se van almacenando las transacciones de Bitcoin. Y es interesante, había una página web que en tiempo real, en función de la complejidad que está manejando en ese momento la red peer-to-peer de Bitcoin, te calculaba y tomaba el dato de la complejidad que manejaba en ese momento, la validación de las transacciones y el costo en dólares por gigahertz en el cloud. Y te calculaba, te daba un número de cuánto salía por un momento ganar la mitad más uno de la red de blockchain, de los nodos blockchain, porque uno podría poner en línea, empezar a poner en línea nodos blockchain hasta lograr manejar la mitad más uno, que es el punto en donde rompes o podés romper Bitcoin, y daban números fuertes. Para una transacción sola eran, no sé, no me acuerdo el número, si lo digo les miento. Pero lo miré y dije, pará, esta plata la podés juntar. Claro, pero es para romper una transacción Bitcoin. Tendría que ser romper una en la cual se movieron miles de Bitcoin para que sea viable. Entonces es interesante que esa página te deje ir viendo la seguridad en tiempo real de, en este caso, el blockchain de Bitcoin. Así que bueno, tengan presente que es importante el costo en tiempo o en costo, ¿no? Porque paralelizando uno puede acortar el tiempo, pero bueno, subir los costos. Desde ya, para el criptoanálisis puntualmente de este esquema de cifrado tan sencillito, adelantábamos recién que hay otras estrategias, no solo la fuerza bruta. Cuando nos dimos cuenta que la M estaba sola, esa M podía ser una A, una Y, una O, una U, ¿no? Como que le acotamos mucho el espacio de búsqueda. Bien, puntualmente el esquema de clave simétrica que vamos a ver, los contemporáneos, se basan en que haya una clave que se denomina compartida. Fíjense que ya no es más clave de cifrado de Homero. Ahora es, para que respete el esquema de clave simétrica, es la clave Homero-Marsh.
Y esa misma clave, fíjense que ahí va el mensaje cifrado, al mensaje M lo ciframos aplicándole la clave Homero Marsh. Ese mensaje llega a Marsh, Marsh haciendo uso de exactamente la misma clave, se lo vuelve a aplicar y como de alguna manera la aplicación de la clave sobre la aplicación de la clave sobre M se cancelan, ¿no? Dos veces es como si uno mete la llave y girás a la derecha y se cerró. Volvés a meter la llave, girás a la izquierda, como que cancelás el giro a la derecha anterior y bueno, se abre la cerradura. Y el punto interesante de todo esto es que si Moe interceptara ese mensaje codificado, cuando lo quiere mirar no entiende nada, se ven símbolos rarísimos. Después, más adelante, en otra parte de este módulo, vamos a ver alguna captura de un mensaje codificado. Lo pueden hacer ustedes mismos abriendo un Wireshark mientras acceden al home banking o al Facebook y van a ver que la información que va y que viene no se entiende ni jota. Ok, esto parecería funcionar. ¿Cómo lo podemos implementar? Bueno, hay un detalle y esta va a ser, empezamos a mostrar cuál es la vulnerabilidad del esquema de clave simétrica. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo Homero y Marsh acerca de la clave que van a usar? Es un tema no menor. En el caso de Homero y Marsh, bueno, están casados, son pareja. Tranquilamente, cuando suena el despertador a la mañana, por ahí pueden decir, che, bueno, hoy vamos a usar de contraseña hamburguesa. Está bien. Como están juntos, pueden hablar cuál es la contraseña que van a usar y a menos que Moe esté, no sé, abajo de la cama o escuchando, no sé, por la ventana o algo así, no va a conocer la contraseña y una vez que, no sé, Homero vaya al trabajo y Marge se quede en la casa, y sí van a poder comunicarse. Total, ambos se llevaron el conocimiento de cuál es la clave que hay que usar. Pero si lo traemos un ejemplo más cercano a la realidad de Internet, si Homero era el cliente y Marge era el servidor, nunca están juntos cliente y servidor. ¿Y cómo hacemos ahí? Es un tema que lo han sufrido los bancos, por ejemplo. Te mandaban la tarjeta de débito y después te tenían que mandar la contraseña con la cual, usando esa tarjeta de débito, te metías en el cajero y podías sacar la plata. Entonces han ensayado las cosas más diversas. Te mandaban la tarjeta por un proveedor de correo y te mandaban la contraseña por otro proveedor de correo. Te mandaban la tarjeta y después por ahí vos tenías que llamar y ahí se blanqueaba. Una cosa más complicada que la otra. La verdad que lo que están teniendo allí es el problema de la clave simétrica. Si lo piensan, la clave, no estoy hablando del home banking, la clave de la tarjeta de débito para sacar plata del cajero automático, de alguna manera es una clave simétrica. El banco sabe cuál es y vos de esa manera extraña también te hicieron saber cuál es. Y bueno, de ahí en adelante, una vez que los dos conocen la clave, ningún problema. La clave simétrica sirve para cifrar la comunicación. En este caso, disculpen, el ejemplo del cajero automático tiene más que ver con la autenticación, con demostrar que vos sos vos y otra persona que sepa tu clave se puede hacer pasar por vos en el cajero automático. Más allá de que el cajero cuenta con cámaras y te filma, y alguien podría revisar y decir, pero pará, si se está logueando María, este tipo tiene bigote, ¿no? Bueno, hoy en día no se puede saber nada. Por ahí les entra la duda, ¿no? Entonces dicen, en una de esas es María igual, aunque tenga bigote. Pero bueno, podrían, qué sé yo, fijarse la foto que te sacaron, la foto tuya que tomaron cuando abriste la cuenta, y corroborar que el que se está logueando allí no es la persona que dice ser. Pero bueno, al menos en los cajeros automáticos, la cámara en realidad está por si te están robando o si estás vos tratando de romper al cajero para meterte preso a vos. No está allí para protegerte a vos. Por ahí si te están robando, bueno, al otro día le darán esa filmación a la policía, pero no pasa de eso. No lo están utilizando, digamos, para mejorar la seguridad de la red de ellos y mejorar, por ejemplo, en este caso, la autenticación. Veamos cuáles son los esquemas simétricos que tenemos a disposición. En la actualidad se han explorado dos grandes familias. Por un lado, lo que se llaman los cifradores de flujo de bits, vamos a ver un ejemplo, y por otro lado, bueno, esto es más usual, los cifradores en bloques de bits. Los cifradores en flujo de bits, ¿qué hacen? Como su nombre lo indica, cifran, encriptan, aunque se parezca loco decirlo, un bit a la vez. El que es de a bloque, bueno, como su nombre lo indica, toman un bloque de bits y cifran ese bloque de bits. Empecemos por el que parece más raro. ¿Cuál es la idea central de un cifrador de flujo de bits? La idea es combinar cada uno de los bits del mensaje original con un flujo de claves
Bueno, pero ¿cómo hago para acordarme un flujo de claves? No, vos te acordás de una contraseña, recuerden, era la contraseña, decíamos, Homero Marsh. En base, a ver si tengo el ratón, en base a la contraseña Homero Marsh, se ingresa a un elemento, un software, un API, que es el generador de flujo de claves. En base a esta clave va a generar una secuencia infinita de claves. O sea, un flujo de claves a nivel de bit. Aquí la clave puede ser una palabra, una frase, qué sé yo. Y este flujo de claves a nivel de bits va a ser combinado uno a uno con el flujo de bits del mensaje. Por ejemplo, si tenemos que el mensaje iésimo, la clave iésima y el mensaje codificado iésimo del mensaje original, del flujo de claves y del mensaje encriptado, la relación, recuerden que tiene que ser reversible, ¿no? Una vez que uno lo cifra, después lo tiene que poder descifrar. La idea es esta, una de las formas más básicas de hacerlo. Tomás al mensaje original, al bit del mensaje original, y le computas el O exclusivo, el XOR, con el iésimo bit del flujo de claves. Haciendo el XOR allí, te genera el iésimo bit encriptado. Y, como les decía, tiene que ser reversible. ¿Y cómo lo reversamos? De la misma manera, ustedes saben, el XOR es justamente reversible. Tomás el iésimo mensaje, bit codificado del mensaje, le haces el O exclusivo con el iésimo bit del flujo de claves o la iésima clave a nivel de bit, y haciendo de nuevo la misma operación que habíamos hecho antes, recuperamos el mensaje original. Parece increíblemente ingenua esta forma de cifrar, pero funciona muy bien. Si lo piensan, la seguridad del esquema va a depender de la seguridad del generador de flujo de claves, obviamente. ¿Cómo sería en el caso de un cifrador en bloque de bits? Bueno, la misma idea parecida. Ahora, en lugar de procesar bit por bit, vamos a procesar de a bloques de bits. Lo que se suele hacer es encontrar un mapeo que convierta a ese bloquecito de k bits en el mismo bloquecito cifrado. Les puedo poner un ejemplo. Si k fuera 3, para que nos entre en la transparencia, ahí tenemos listado un potencial mapeo. ¿Se alcanza a entender de qué estamos hablando? Fíjense que están las 8 posibles combinaciones de 3 dígitos binarios, y para cada posible combinación, recuerden que para que sea un mapeo tiene que ser inyectivo, epiyectivo, qué sé yo, no tiene que ser reversible, en fin. No, digamos, el mismo numerito no tiene que aparecer repetido. Si se fijan, están las 8 diferentes combinaciones a la izquierda, las 8 diferentes combinaciones a la izquierda, y también están las mismas 8 combinaciones a la derecha. Lo que pasa es que están en distinto lugar. Donde estaba el 0, ahora está el 110, y donde estaba el 110, ¿dónde está el 110? Acá. Donde estaba el 110, ahora está el 0. Fíjense, justo quedó el mismo. A ver, ni me acuerdo. Lo armé. Es como simétrico. 0, 1, 0 y aparece el 101. ¿Y dónde está el 101? Sí. Quedó justamente para que sea fácil volver para atrás. Bueno, es una de las posibles combinaciones, ¿no? Cualquier mapeo va a constituir una potencial clave para este cifrador en bloque de bits. Ya que estamos. Esto es lo que me gustaba por ahí, aprovechar a tomar un mate, un poco de agua, si estábamos presencial. Ustedes ya saben, si necesitan un segundo para codificar ese mensaje que les propongo allí, le dan a la barra, le dan a la pausa y lo resuelven, y vemos si no, acto seguido, cómo es la resolución. Asumo que en el medio, si necesitaron tiempo, me pausaron. ¿Cómo vamos a codificar este mensaje? Utilizando este mapeo de acá arriba. Muy fácil. Al mensaje original, que fíjense que no necesariamente va a tener k bits, tiene mucho más que k bits. Lo que hacemos al mensaje original es lo vamos trozando en paquetitos de k bits. Sí, lo vemos como 100, 110, 110, 111. Esos 4 paquetitos de 3 bits. Y lo reemplazamos. Este es el mensaje original. El mensaje codificado, ¿cómo va a ser? Bueno, donde dice 100 ponemos el mapeo. Vamos a poner 0, 1, 1. Donde dice 110 ponemos el mapeo. Ponemos 0, 0, 0. De nuevo, donde dice 110, otro triple 0. Y donde dice 111 ponemos 001. Ahí nos quedó nuestro mensaje encriptado. ¿Y cómo hacemos para desencriptar? Recuerden que tiene que ser reversible. Bueno, para descifrar, lo único que tenemos que hacer realmente es a esta flechita dar la vuelta, ¿no? Entrar por la columna de la derecha y volver
a la columna de la izquierda. Y ahí lo estamos descifrando al mensaje. Siempre les llevo la atención de ustedes hacia el criptoanálisis. Entonces, la pregunta que se impone es: ¿cuántos mapeos se podrán construir para este ejemplo, donde K era igual a 3? Si lo piensan, ¿cuántos mapeos para paquetitos de 3 bits existen? Ok, va a haber tanto como... ¿cuántas combinaciones de 3 bits tenemos? Habría 8. O sea, bueno, la entrada, ¿cuántas entradas tiene? La tabla, ¿cuántas entradas tiene? Como los paquetitos son de 3 bits, las combinaciones de 3 bits es 2 elevado a la 3, 8. ¿Y cuántas permutaciones se pueden postular? Habíamos dicho hoy que si eran 8, las permutaciones que vienen a ser los mapeos, era 8 factorial. Entonces, en general, vamos a tener 2 a la k mapeos. 8 factorial mapeos, para este ejemplo en concreto de k igual a 3. Pero piensen que si tomamos un bloque mayor, la cantidad de mapeos va a crecer más que exponencialmente, va a crecer factorialmente, ¿no? Un crecimiento altísimo. Podemos agrandar el bloque hasta lo que no sea necesario para que, bueno, se torne muy complicado el criptoanálisis. Por ejemplo, un cifrador en bloques de a 64 bits, algo muy frecuente, va a necesitar 2 elevado a las 64 entradas. Atención, ese era un número increíblemente grande. 2 elevado a la 64. No va a ser complicado mantener en memoria. Claro, va a ser súper seguro, ¿no? Porque va a ser 2 a la 64, ese número increíblemente grande, factorial. No me entra en la cabeza cuántos dígitos va a tener 2 a la 64 factorial. Si quieren, es una buena pregunta para hacerle al Wolfram Alpha, que se arregle Wolfram. Espero que lo tenga precomputado, porque si no, va a estar, como decíamos, ¿no? Miles de años hasta calcular el resultado. En particular, logramos que sea seguro el cifrador si tiene, por ejemplo, si cifra en bloques de 64 bits. Pero el cuestionamiento hacia el cual les quiero llevar la atención es: ¿qué pasa con cuánto ocupa en memoria? Bueno, 2 a la 64 va a ser una tabla súper voluminosa que va a ocupar gigas y gigas y teras de RAM, si quieres tener un cifrador rápido. La verdad que no prospera la idea de tener esa tabla en memoria y consultarla para ir cifrando y descifrando. Acá es donde les contaba de que, bueno, para postular estos algoritmos de cifrado contemporáneo no es algo que hagamos nosotros, la gente de computación, sino que le pedimos auxilio, socorro y ayuda a los muchachos de matemática. Lo que vamos a usar es una función que simule la aplicación del mapeo. Les pongo un ejemplo un poquito más gráfico. Una función prototípica de cifrado simétrico en este caso. Sería una cosa así. Vos tomás un bloquecito de 64 bits, pero en lugar de consultar esa tabla gigantesca que se consumiría toda la RAM de la máquina, lo que hacemos es trozamos la entrada en 8 bloquecitos de 8 bits. A cada bloquecito de 8 bits lo masajeamos a través de una función de cifrado. Puede ser la misma o no. Si no es la misma, mejor, se torna más interesante la función de cifrado, más difícil. Si es más interesante la función de cifrado, significa que es más complicado el criptoanálisis. Luego, cada uno de estos paquetitos de 8 bits genera otro paquetito de 8 bits. Y ahí podemos rearmar un valor intermedio, que sería como la aplicación de la función a cada una de sus partes. Y después, para que la cosa, de nuevo, para que se diviertan más los criptoanalistas, hacemos como un shuffle, como un mezclado de los bits. Atención que esto tiene que ser reversible, o sea, tiene que ser un mezclado conocido de lo que estamos haciendo. Bueno, si este pedacito viene para acá y este pedacito va para allá, acordate quién fue a dónde. Y ahí tal vez nos quede una función, un cifrado, una función de cifrado no muy poderosa, pero como esto es un programa, como esto es software, porque estamos escribiendo una función que simula la aplicación del mapeo, nada nos impide, ahí tenemos un mapeo de 8 en 8, nada nos impide volver a empezar y hacer esta tarea n veces. Como les decía, le vamos a hacer mucho más divertido el criptoanálisis a los muchachos que nos quieran romper este esquema de cifrado. Esta es la idea fundamental de la gran mayoría de los algoritmos de cifrado simétrico de hoy en día.
De hecho, bueno, uno famoso, ha estado mucho en las noticias, no se lo usa hoy en día, pero este ya se usó en las computadoras, no se lo usó hoy en día porque, bueno, cuando fue creado parecía seguro, como ha avanzado tanta la capacidad de cómputo de las compus, la verdad quedó un poquito corto. Ahora les cuento. Este se consumió, creo yo, el algoritmo de cifrado DES, es como la mejor sigla, es el estándar de encriptado de datos. Es una picardía que bueno, un algoritmo que hoy en día ya no sirve para nada, se haya consumido ese nombre tan lindo. Es como Fast Ethernet, ¿no? En su momento era Fast Ethernet. Y bueno, ya hoy en día no es ni Fast ni tampoco se lo usa. En su momento fue un estándar de cifrado adoptado por Estados Unidos. Surgió de una competencia, el gobierno armó una competencia en la década del 70, bueno, eran los albores de Internet también. Entonces dijo, bueno, vio la necesidad de transportar información de manera confidencial y armó esa competencia entre las universidades y las organizaciones interesadas en todo esto, IBM, qué sé yo, Digital Equipment Corporation, todas las que estaban en ese momento activas, y postulaban alternativas y surgió una ganadora que fue esta DES. ¿Qué hace DES? Bueno, la clave tiene solo 56 bits. Era la época en la cual, por ejemplo, surgió el problema, el Y2K, ¿no? Era como que había poca memoria, había poco almacenamiento. Entonces, ya 64 parecía grande y le hicieron de 56. Más allá de que van a ver cómo con esa clave de 56 se están cifrando bloques de a 64 bits. Resultó ser controversial, les decía, ha estado en las noticias, porque alguien tiró, en esa época, bueno, los muchachos con el gorrito de papel aluminio ya estaban, hoy en día serían los abuelos con gorrito de papel aluminio para haber sido activos en la década del 70, pero bueno, siempre hubo. Se dijo, se tiró la idea y mucha gente la compró, de que uno de los organismos de seguridad de Estados Unidos, la NSA, tenía un acceso oculto y les permitía desencriptar la información de manera directa, hacer un criptoanálisis con un muy bajo costo. Desde ya, era sin conocer la clave. Nunca se encontró la manera de acceder rápidamente al contenido, pero la sombra de duda quedó. Entonces como que la gente decía, no, si vas a estar cifrando cosas que no querés que el gobierno las vea, bueno, no uses el DES. Pero por otro lado, el DES estaba a disposición en todos los sistemas operativos. Era un tema... había que tomar la decisión, ¿no? A final de cuentas, después uno se hacía cargo de la decisión que tomaba. Si, dejando de lado un poco estos rumores, si vemos cómo funciona el algoritmo propiamente dicho, de nuevo, ya que si no les alcanzaban la memoria, el disco rígido para guardar los 4 dígitos de un año, imagínense, bueno, ni de casualidad van a poder guardar la tabla que representaba el mapeo de 2 a las 64 entradas para estar cifrando en bloques de 64 bits. Y lo que se hace es algo bastante interesante. Se hacen distintas rondas en donde se van aplicando alteraciones, pero esas alteraciones, cada una de esas rondas, son 16 rondas, va a estar usando una clave diferente de 48 bits. A lo que uno dice, para un cachito, me voy a tener que acordar 16 contraseñas de 48 bits. No, a no desesperarse. La pensaron bien. Vos alimentás solamente una única clave de 56 bits y luego se van tomando distintas partes, son 56 y tomás 48, o sea, vos podés tomar, no sé, los primeros 48 bits, digo cualquier cosa, no es que necesariamente sea así, y te sale la primera clave, tomás los últimos 48 y te sale la segunda, tomás, no sé, 24 del principio, 24 del final, te sale la tercera. ¿Me siguen la idea? Vas formando las claves de 48 bits en base a la de 56 y lo que vas haciendo con esas claves es a la mitad del dato pasa como está. Cambia de lugar, ¿no? La parte menos significativa se transforma en la más significativa y la que era más significativa antes es la que es alterada de manera controlada. Y ahí se forma el R, y fíjense que esta de aquí, que acaba de ser alterada, después pasa para allá. O sea, tiene un manoseo interesante de la información, habiendo también una permutación inicial y una permutación final. Obviamente todo esto está pensado, no es algo aleatorio, porque recuerden,
Así como lo cifras, también vos tenés que poder reversar el camino. Vos tenés que poder empezar de acá abajo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos, no sé, con el mensaje de Julio César? Vos tenés que poder tomar el mensaje cifrado y desaplicar el cifrado para recuperar el mensaje original, naturalmente. Bueno, esos 56 bits de contraseña, la verdad que 2 elevado a la 56, y no es un espacio de búsqueda tan grande, menos para las computadoras de hoy en día. Entonces, se impone la pregunta, ¿qué tan seguro es DES hoy en día? Bueno, esta pregunta fue siempre muy relevante, y allá por la década de los 90, en el año 97, salió lo que se llama el desafío DES. Tengan presente, ya año 97 teníamos internet, entonces fue un desafío que, bueno, también estaba allí se convocaba gente por internet a tomar parte del desafío. Lograron juntar 78.000 computadoras hogareñas, que no eran computadoras hogareñas de un i9 de los de hoy en día, no, eran de lo que había en esa década. Eran mucho más precarias que las que están hoy, obviamente. De alguna manera, como que la ley de Moore estaba desaplicada, ¿no? Si vas hacia atrás en el tiempo, los procesadores cada vez tienen menos cantidad de transistores. Y tardaron 4 meses en quebrar por fuerza bruta un mensaje que estaba codificado, y el desafío era descubrir qué decía el mensaje. Si lo lograbas romper, bueno, recuperabas el contenido del mensaje y lo posteabas ahí en las redes sociales, y bueno, o en las redes, los foros de discusión que había en esa época, y te hacías acreedor a la cucarda de haber conquistado el desafío DES. Lo interesante es que en el 98, un año, la verdad que generó mucha controversia, ¿no? Es decir, mirá, en 4 meses lo rompieron. La idea era, cambiar la clave cada 3 meses y ya está. El segundo desafío DES tomó solo 41 días. ¿Cómo lo hicieron? ¿Había más computadoras a disposición? No. Lo que hicieron... del 97 al 98 no solo mejoró la velocidad de las computadoras, sino que creo que habían logrado que participen más computadoras. Porque una noticia que salió en los medios, en la televisión, y muchos hackers wannabe dijo, me sumo, y se sumaron. Ahora, algo que empezó a llamar la atención es que hicieron una segunda variante del desafío, usando no computadoras convencionales, sino hardware de propósito específico. Lo que vendría a ser como hoy en día los mineros Bitcoin, que compran, no sé si vieron alguna vez un rig de minero, son como aparatitos que no parecen computadora. Algunos sí, porque usan placas de video, pero los que minan Bitcoin puntualmente usan, si quieren fíjense en Mercado Libre, son como unas cosas cuadradas que enchufas a la corriente, gastan mucha corriente, largan mucho calor, y de ahí te minan Bitcoin. Porque, son hardware de propósito específico que, justamente tienen muchos transistores, gastan mucha corriente y obviamente generan mucho calor esos muchos transistores. Lo interesante es que esa segunda variante, esta variante usando hardware especializado, tomó un poquito más que 2 días. Y había pasado solo un año. El tercer desafío, que dijeron, ¿y si juntamos las dos cosas? Había un nuevo desafío DES que era, ¿podrán romper el desafío DES? Era como un desafío DES al cuadrado. ¿Podrán romper un cifrado DES en menos de un día? Y sí, el tercer desafío combinó hardware especializado con computadoras hogareñas y de forma mancomunada rompieron la clave en 22 horas 15 minutos. Esto me quedó picando. ¿Qué pasaría hoy en día si lo volvemos a hacer? Hace mucho que no se usa DES para nada, pero ¿qué pasa si lo volvemos a hacer hoy en día? Y una computadora hogareña toma una sola computadora hogareña hoy en día toma 30 días en el peor caso, toma nada en el mejor, o sea, 15 días en promedio en romper un cifrado DES. Uno a veces se olvida, ¿no? Cuánto ha mejorado. Me siguen la idea, ¿no? Una compu prácticamente tiene más poder de cómputo que 78.000 computadoras de esa época. Cuando te hacen este tipo de número, es que uno toma noción de cómo avanza la computación, el poder de cómputo también, cómo avanza el hardware. Está la otra comparativa fuerte, es esa que dice que los que tienen un iPhone 1, que es un celular de hace 12 años atrás, tienen en su mano todo el poder de cómputo que se utilizó para poner el hombre en la luna. O sea, son cosas que uno dice,
¡Wow! Y la verdad que si agarras hoy un iPhone 1, no lo podés ni usar. Es más, guardalo porque ya vale mucho más que lo que vale el hardware, porque se ha transformado en un objeto de colección. Pero si lo prendieras un ratito para probarlo, es una carreta. El iOS en esa versión era horrible. La verdad que esa porquería tenía el poder de cómputo que puso el hombre en la luna. Ok. A esta altura, los 56 bits, cuando digo esta altura es cuando se hizo ese tercer desafío. Si era a esa altura ya era 56 bits, era escaso, ni que hablar hoy en día, ¿no? 56 bits ya es mala palabra directamente. ¿Cómo lo resolvieron? Esta es una idea brillante. Lo primero que uno piensa es decir, bueno, armemos otro esquema de encriptado. Y estos muñecos no hicieron eso. Tuvieron una idea genial. Inventaron el algoritmo triple DES, o sea, triple DES o 3DES. ¿Cómo extendés la cantidad de bits de la clave? Aplicando DES consecutivamente con diferentes claves. Si lo aplicás 2 veces tenés 56 más 56, 112. Si lo aplicás 3 veces, bueno, tenés muchos más bits en la contraseña. Y lo aplican de una manera bastante inteligente. Esto de hacer 3 veces el mismo algoritmo a cada bloque. Naturalmente es 3 veces más costoso cifrar. También es 3 veces más costoso descifrar, pero bueno, de la década del 70 a los 90 había avanzado y mucho el poder de cómputo de los procesadores. No era para nada costoso llevar adelante esas 3 cifradas y esas 3 descifradas. A decir verdad, es un poquito más inteligente que hacer solamente 3 cifradas y 3 descifradas. Fíjense, si tenemos K1, K2 y K3 son las 3 claves DES, cada una de 56 bits y obviamente no necesariamente iguales. Pueden ser iguales. Total, el atacante, el criptoanalista no lo sabe. Sería recomendable igual usar 3 claves diferentes. Y si es M el mensaje original, el mensaje cifrado se lo obtiene haciendo lo siguiente. Al mensaje lo encriptás con la primera clave. A eso que te resultó lo desencriptás. ¿Cómo dice? Vos tomás un mensaje que no está encriptado y lo desencriptás. Claro. Recuerden que es reversible el proceso, así que te toma algo y te lo transforma en otra cosa. Y bueno, ¿y cómo cancelas la desencriptada? Encriptándolo, obviamente. Y al resultado de esa cosa rara, esa desencriptada, lo encriptás con la tercera clave. Y obviamente para recuperar el mensaje original, haces lo mismo, pero al revés. Fíjense, explicamos. Y noten esto en distinto orden, ¿no? El que había sido aplicado primero su encriptación, se aplica su desencriptación al final. El que había sido aplicado la encriptación último, se aplica su desencriptación primero. Como era, supongo, razonable de esperar. Ok, más allá de que el triple DES está muy bien, hay otros estándares. Y acá, bueno, así como DES tenía un gran nombre, el AES, el Advanced Encryption Standard, tiene un nombre bellísimo. Y hay que decirlo, sigue siendo válido hoy en día. O sea, el nombre es correcto. Sigue siendo un estándar de encriptado avanzado. Es el que viene a reemplazar a los añejos DES y Triple DES. Lo que va a hacer es procesar mensajes en bloques de a 128 bits. Y hay varias versiones del algoritmo que permiten, bueno, el nombre es autodescriptivo. El AES 128 son claves de 128, el 192 de 192 y el 256 de 256 bits respectivamente. ¿Y por qué tenemos varias versiones? Bueno, porque naturalmente a mayor cantidad de bits en la clave, bueno, más involucrado es el proceso de cifrado y de descifrado, y dejan en las manos del ingeniero decidir con qué nivel de seguridad nos sentimos conformes. Si el de 128 aún no ha sido roto, bueno, usemos el de 128. Si estás manejando información realmente sensitiva que no querés que la accedan hoy ni de acá a 20 años, bueno, usemos un poco más de bits. No cuesta nada. Le cuesta al CPU, digamos, no cuesta nada al que toma la decisión. Para que tomemos dimensión de qué tanto mejor es el AES en relación al DES, el día que el desencriptado de un mensaje DES tome un segundo, y cuando digo desencriptado es cuando la rotura, la exploración del espacio de 2 elevado a la 56 alternativas, que son las posibles contraseñas de DES, cuando logremos hacer un desafío DES que tome solo un segundo, y habla a futuro porque eso es algo que hoy no lo hacemos, el
desencriptado, digamos, romper un mensaje AES va a seguir tomando esa barbaridad de miles de millones de años. De alguna manera, lo que trato de transmitirle con esto es, bueno, ahora que estoy viendo ahí donde dice desencriptado, la verdad tenés que poner criptoanálisis. Voy a tratar de corregirlo antes de subirlo. O ruptura de un mensaje. Sería un desafío de eso. Lo que trato de transmitirles con este ejemplo es cómo es, la verdad, que muchísimo más seguro AES que lo que se venía haciendo antes. Ok, pasemos por un segundo a la otra alternativa. El problema principal y que no hemos resuelto era lo de cómo hacía Homero y Marge para ponerse de acuerdo en qué clave simétrica utilizar. Y la verdad lo vamos a resolver más adelante, por ahora no. Entonces, exploremos la otra alternativa, que es la criptografía de clave pública y clave privada, la criptografía de claves asimétricas, donde vamos a tener... en el caso de que sea simétrico, los dos tienen que acordar qué clave van a usar. Y esto es muy complicado si emisor y receptor no se pueden juntar, como decíamos con Homero y Marge, por ahí coordinaban mientras le ponían el dulce a las tostadas. Si no se pueden juntar, si es un cliente y un servidor, o la persona no puede ir, el que maneja el cliente no puede acercarse hasta donde está el servidor, ¿cómo haces para enviarle de manera segura la contraseña? Bueno, la clave privada. La alternativa es hacer uso de un esquema completamente diferente, donde emisor y receptor no usen la misma clave, donde la clave para descifrar nunca sea pública, se mantenga privada, de allí su nombre, mientras que la clave para cifrar no hay problema en que caiga en manos de Moe. Obviamente va a estar a disposición de que lo pueda acceder Homero, pero no habría problema que la tenga Moe, ya que esa clave pública, que es la clave para cifrar, no te sirve para descifrar. Entonces, si se pudiera armar un algoritmo con estas características, la verdad que resolvemos el problema de la distribución de la clave. La resolvemos por ahora. Después van a ver que tenemos que elaborar un poquito más al respecto. Bueno, justamente, este esquema criptográfico de clave asimétrica se lo denomina criptografía de clave pública, clave privada, por las razones que les comentaba recién. Y acá el primer algoritmo que resolvió el cifrado de esta manera se lo denomina RSA, y es un nombre rarísimo. Bueno, ¿qué significa RSA? No significa nada. Son simplemente las iniciales de estos tres próceres de la computación, el profe Rives, Shamir y Adelman, que son los tres autores de este algoritmo RSA y de todas las maravillas, las mieles que salen de este mismo algoritmo, que vamos a ir repasando a lo largo del resto de este módulo. Bueno, acá, si usamos el algoritmo RSA, emisor y receptor no necesitan usar la misma clave privada. No usan la misma. Va a tener el emisor una, conocida por todos, el receptor otra, conocida sola por él. Esa clave pública, que es una clave pública que va íntimamente ligada a la privada, obviamente, ¿no? Porque clave pública y clave privada de una cierta entidad tienen que estar en sincronía. Porque si no es que vos cifrás con cualquier cosa y desencriptás con cualquier otra. No. Tenés que usar, síganme, la pública del receptor. No tenés que usar la clave pública de Homero para hacerle llegar un mensaje cifrado a Marge. No. Tenés que usar la clave pública de Marge. Y después Marge usa su clave privada y ahí la puede cancelar. Ahora lo vamos a tratar de ver de manera gráfica. Pero el dato de color, si se quiere, es que la clave pública es conocida por todas, incluso por los potenciales intrusos. O sea, van a ver que ahora en la representación gráfica hasta Moe va a conocer la clave pública de Marge. Así y todo, así las cosas, no pasa nada. Van a ver que el mensaje va a continuar siendo confidencial. Veámoslo de manera gráfica. Tenemos nuestro emisor seguro, nuestro receptor seguro, nuestro intruso. Entonces, Marge cuenta con su clave privada y su clave pública, y lo que hace, le acerca o publica en una página web, o bueno, después vamos a ver cómo se distribuye, le hace llegar esa clave pública a Homero, y Homero la va a estar utilizando a esa clave pública para cifrar el mensaje. Entonces le va a aplicar la clave pública de Marge al mensaje original, y eso es lo que es enviado a través del canal inseguro. Naturalmente es un mensaje codificado. El mensaje original
no se puede extraer de la aplicación de la clave pública al mensaje original. Es como era antes, es algo ininteligible. ¿Cómo hace Marsh para recuperar el mensaje? Toma su clave privada, se la aplica a la aplicación de la clave pública al mensaje original, y la clave privada de alguna manera aplicada sobre la clave pública se cancelan mutuamente y nos permite recuperar el mensaje original. Y lo interesante de todo esto es que Moe, cuando ve pasar el mensaje cifrado, está igual que antes con el esquema de clave simétrica. No entiende qué significa. Inclusive, como tiene acceso a la clave pública de Marsh, si le aplica de nuevo la misma clave pública, en realidad, ¿qué es? La clave pública aplicada a la clave pública al mensaje original. No es el mensaje original. Es el mensaje original encriptado 2 veces. Sí, todavía está más encriptado que antes. No se acercó ni un pasito a recuperar el mensaje original. O sea, ciertamente esto anda y anda maravillosamente bien. Ok. Un punto central de RCA es, bueno, vamos a usar el algoritmo RCA, fenómeno. Pero hay ciertas restricciones, ciertas características que la clave pública y privada tienen que cumplir. Hay 2 condiciones. Por un lado, lo que decíamos recién, la clave privada debe cancelar la aplicación de la clave pública. Digamos, es obvio, ¿no? Pero hay una segunda restricción que hace que tal vez no sea tan obvio o tan simple cómo encontrar este par de claves, que es que la clave privada no debe poder ser derivada a partir de la clave pública. ¿Por qué? Bueno, porque decíamos, la clave pública va a estar a disposición de todos, entonces vos necesitas que no sea fácil a partir de la clave pública que está a disposición de todos recuperar la clave privada, porque como decíamos al principio, la seguridad de este esquema de cifrado asimétrico radica en que la clave privada se mantenga secreta. La clave privada, como no tiene que ir a ningún lado, se te queda en el bolsillo, bueno, a menos de que a punta de pistola te la estén sacando, va a seguir siendo secreta. Arranquemos, vamos a tratar de ver cómo armar las claves, pero empecemos con un poco de jerga. Si lo pensamos, lo vimos en Orga, me acuerdo, con CRC. Un mensaje es ni más ni menos que una secuencia de unos y ceros. Sí, pueden pensar que el mensaje está codificado en ASCII, si lo quieren un poco más moderno, está codificado en Unicode. A RCA no le importa. Un mensaje va a ser una secuencia de bits. Muy bien. Toda secuencia de bits, si lo pensamos por un segundo, está representando un único entero positivo. Sí, acá no hay discusión de era complemento a la base disminuida, porque eso tenía que ver con la representación de números de magnitudes signadas. Aquí es, como entero positivo, es un único número. Muy bien. Entonces, si lo pensamos por un segundo, cifrar, encriptar un mensaje, consiste en encriptar un número. ¿Sí? Es dado un número, obtener otro número. De forma tal que este segundo número, que era el mensaje original cifrado, de alguna manera, haciendo uso de la clave privada, me permita recuperar el número original. ¿Sí? Absolutamente matemática la cosa. Vamos a ver el algoritmo, pero obviamente que la demostración nos sobrepasa de matemática. Veamos un ejemplo. Recuerden, un mensaje es un número, cifrar ese mensaje es obtener otro número, y bueno, y descifrar es, a partir del otro número, volver al número original. Si yo tengo el mensaje, este que está acá, 100100001, M, este es el mensaje, ¿no? Bueno, será una letra ASCII, qué sé yo qué es. Va a estar representando el número 145. Cifrar este mensaje es encontrar otro número que codifica el 145. Y descifrar ese mensaje cifrado es, dado ese otro número, recuperar el 145. Ok. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo más en concreto, no simplemente así tan cortito. Para eso necesito especificar un poco más cómo se construye el número cifrado. Para mostrar cómo se construye el número cifrado, ahí voy a tener que usar obviamente la clave pública, debemos hablar 2 palabras de cómo se eligen las claves. No se preocupen, no lo vamos a demostrar por qué eligiendo las claves de la manera que vamos a ver a continuación funciona. De eso se encargaron, Adelman, Shamir
y Rives, ¿no? Los muchachos del RSA. Hay un algoritmo que sirve para encontrar la clave privada y otra pública que satisfagan las dos condiciones de recién. Primer paso. Tenemos que encontrar, acá aparecieron, dos números primos. No sé si alguno habrá escuchado que el tema de los números primos y la factorización está de alguna manera relacionado con el RCA. Vamos a repasarlo. Hay que elegir dos números primos, pero no el número 5 y el 7. No, elegir números primos que tengan muchos, pero muchos dígitos. Tengan presente que hablamos de codificarlo en binario, a P y Q. Entonces, rápidamente, un número primo, como no sé, 1997, creo que era primo, no me acuerdo cuál era primo. Si lo pasás a binario ya se transforma en un número más grande. Pero inclusive van a ser, en la práctica, números primos mucho más grandes que ese que les decía. Por ejemplo, 1000 dígitos binarios cada uno de ellos. Muy bien, dos números primos muy grandes y distintos, obviamente. Vamos a computar el valor n, que va a ser un número que no es primo, obvio, porque es el producto de otros dos números. Los otros dos números sí son primos, ¿no? Pero el producto de dos números primos, obviamente, nunca es primo. Y vamos a computar el valor z, que se forma multiplicando los dos números primos estos grandes, pero restados en 1. Obviamente es el producto de dos números que no son primos, ¿no? Porque, bueno, salvo el número 2, todos los restantes números pares nunca son primos. ¿Por qué? Porque son divisibles por 2. ¿Sí? Y si P y Q seguramente, si son de muchos dígitos, van a ser los dos impares, y P-1 va a ser par, Q-1 también va a ser par. Bueno, hacemos el producto de ellos. Eso lo vamos a llamar Z. Luego, ¿qué tenemos que hacer para encontrar las claves? Vamos a hacer lo siguiente. Elijamos un número E, cualquiera, tiene que ser menor estricto a n. Tengan presente que P y Q son números con muchos dígitos. El producto de P por Q es un número inmenso. O sea, vamos a tener un montón de números E candidatos. Vamos a elegir a E. Y tiene que tener como peculiaridad que no tenga factores en común con Z. Agarramos Z, lo factorizamos y buscamos que no tengan factores en común. En la jerga, E y Z tienen que ser primos entre sí. Decíamos, Z obviamente es producto de otras cosas, no va a ser primo. Y bueno, tienen que ser primos entre sí, no tienen que tener factores en común. Ahora vamos a hacer un ejemplo, si a esta altura del partido los perdí. Una vez que tenemos elegido el E, vamos a buscar otro número D con la siguiente peculiaridad. Que el producto E por D menos 1, o sea, al producto le restamos 1, tiene que ser divisible de manera exacta por Z. Dicho de otra manera, el producto D por E módulo Z tiene que ser congruente con 1 módulo Z. ¿Sí? O como decimos en computación, lo dividís por z y el resto tiene que ser 1, ¿no? Esa es la operación de módulo. Ok, si podemos hacer todo eso, la clave pública es n,e, la clave privada es n,d. De nuevo, esto es un algoritmo de cómo construir las claves. Cuando les decía, ¿dónde está el algoritmo? No lo veo el algoritmo. Bueno, el algoritmo son estos 5 pasos, y donde dice elegir un e, recuerden que hacemos nosotros, la gente de computación, como decía siempre, súper pragmáticos. Prueba y error. Empezás a probar con los distintos E que se te vayan ocurriendo y después buscar los Ds y vas probando hasta que uno funcione. Cuando uno funcione, ahí frenás y acabas de encontrar un par posible de clave pública y privada que te va a servir para cifrar y para descifrar. Bueno, ¿cómo hago para cifrar y descifrar con estos números? De la siguiente manera. Supongamos que n,e es la clave pública y n,d, la E es de encriptar y la D es de desencriptar. Entonces, n,d es la privada, que la obtuvimos de la manera que recién repasamos. Entonces, para cifrar un patrón de bits m, recuerden que va a ser un número, vamos a calcular lo siguiente. M elevado a la E le calculamos módulo n. Epa, tenemos una operación súper espesa de exponenciación. Sí. Y esto va a ser costoso de computar. Más vale.
Y una vez que terminamos de computar esa exponenciación, le tengo que calcular el módulo n. Esto va a ser, obviamente que el hardware no lo va a ejecutar de manera nativa, lo vamos a tener que hacer a través de un TDA, y ese TDA va a ser pesado de ejecutar. Sí, claro, desde ya. Una vez que hicimos toda esa operación, el resultado, el resto de m a la e dividido n, nos va a estar dando el mensaje cifrado, el número representando al número m cifrado. Por esta razón, fíjense que no es solamente e la clave de cifrado, son los dos. ¿Por qué? Porque a e lo usas en la potenciación y a n en el módulo. Muy bien. ¿Cómo hacemos para descifrar? Recuerden que ahora tenemos que poder, a partir de C, N y D, recuperar al mensaje original. Increíblemente, estos muchachos demostraron formalmente que si vos tomás el mensaje cifrado, aquí lo tenemos, el mensaje cifrado, lo elevás a la D. D es otro número, no es N. Perdón, no es E. Y a eso, de nuevo, operación costosísima, sí. Y a eso lo dividís por n, y te fijas cuánto es el resto. El resto va a ser ni más ni menos que el número original. Esto, yo la primera vez que lo leí era, bueno, es creer o reventar. Y sí, es así. Si nos ponemos pragmáticos es así. Si le queremos discutir, bueno, están publicados los resultados, habrá que remangarse y armarse de paciencia y comprarse unos cuantos packs de Red Bull, como para atacar la matemática, que va a ser desde ya espesa, y vamos a poder verificar que esto es efectivamente así. Bueno, si reemplazamos iguales por iguales, nos queda esta ecuación, en donde, que es lo que ellos demostraron, que al mensaje original es lo mismo que al mensaje original elevarlo a la e, a eso le calculas módulo n, a eso lo elevas a la d, a eso le calculas módulo n. ¿Por qué dice reemplazando iguales por iguales? Porque lo que hicimos es esta C reemplazarla por todo esto de aquí, ¿sí? Es lo que está acá entre paréntesis. Esto que está entre paréntesis es el mensaje codificado. Y bueno, vamos a ver que esto efectivamente es así. Pero antes de hacerlo, veamos un ejemplo. Obviamente es un ejemplo tan de juguete como el cifrado por sustitución monoalfabético que usaba Julio César en un par de transparencias atrás. Fíjense que vamos a usar P y Q. Van a ser números primos no en binario, lo vamos a hacer en decimal. Y van a ser super peques, ¿no? P igual a 5, Q igual a 7. Bueno, si P y Q son 7 y 5, fíjense que el N es 35, el producto de los dos. Y Z, ¿por qué es 24? Z se calculaba como P menos 1, 4, por Q menos 1, 6. 6 por 4, 24. Ahí tenemos todos los elementos. Nos falta el mensaje. Bien. Nos falta buscar la clave de encriptado y de la de desencriptado. Fíjense que N35 es 7 por 5. Entonces buscamos una que sea fácil, primos entre sí. Directamente, ¿qué buscamos? Otro en la clave de cifrado. Con Z, con 24. Ya me estaba equivocando yo al leerlo. Tiene que ser primo entre sí. Obviamente que no va a ser primo entre sí con 35, tienen el 5 de factor común, pero sí con 24. ¿Por qué? Bueno, porque 24 es 8 por 3, ¿no? Es 2 al cubo por 3. Tiene como factores 2 y 3. Entonces, si elegimos a e igual a 5, no va a tener ningún factor en común, porque de hecho el e va a ser un número primo, desde ya que no va a tener factores en común con nadie que no sea sigo mismo. Así que tenemos nuestro número e, y noten que la otra restricción era que e sea estrictamente menor que n, la cumple. ¿Y cómo nos surge d? Bueno, lo buscamos. Por prueba y error encontramos que para un d igual a 29 se cumple que e por d menos 1 sea divisible por z, sea divisible por 35. De nuevo, prueba y error. Acá, si no me creen, pueden hacer la prueba ustedes frenando el video y abriendo la calculadora. ¿Cómo sigue la cosa? Ahora sí nos falta, tenemos N35, E5, D29. El par 35,5 va a ser nuestra clave de cifrado, el par 35,29 nuestra clave privada de descifrado. Encriptemos un mensaje usando la clave pública, y acá vamos a tener que usar un M chiquitito. Y bueno, en los desafíos DES se usaban frases, qué sé yo, la verdad está afuera, cosas así que
que cuando alguien la descubría cuál era, decía, ah, mira vos. Entonces, vamos a hacer que nuestro mensaje sea X, ¿no? Porque la X marca el lugar del tesoro. Perfecto. Entonces, el mensaje va a ser la X. La X, usando una codificación muy elemental, porque además necesito que no sean números elevados, ahora vamos a ver por qué. Usando una codificación que no es la codificación ASCII, que es la codificación tipo Julio César. Como X es la 24ª letra del alfabeto, vamos a hablar de que se codifica ese mensaje X con el número 24. Entonces, cifremos el 24. M elevado a la E, como E era 5, 24 a la quinta es ese número de allí, 7.962.624. Ahora lo tenemos que dividir por N era 35, y nos da, módulo 35 nos da 19. Frenemos acá. Fíjense que sabemos ahora que el mensaje original 24 se codifica en 19 usando el par, en este caso, 35,5. Pero esto también quiere decir que usando el par 35,29, tomando el 19, el mensaje cifrado, de alguna manera tendríamos que poder recuperar el mensaje original. Veamos si esto es así. Tomamos el mensaje cifrado, lo elevamos a la 29. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a tener que usar, ¿no? los TDA? Porque el hardware, estoy casi convencido de que incluso un hardware de, no sé, 64 bits en la ALU no va a estar manejando de manera nativa ese numerito de allí. No me hagan ni decir qué número es, no tengo idea, tiene un montón de ceros, un montón de dígitos. Lo que sí, y esto acá de nuevo, usando a Wolfram Alpha, le calculé el módulo a ese numerito para continuar con la desencriptada. Tengo que hacer ahora módulo 35. Y módulo 35, ¿a qué nos imaginan? Nos dio 24. Logramos cifrar y descifrar usando una clave diferente a la de cifrado. Ya sabíamos que esto iba a ser así gracias a la terrible demostración que se mandaron los muchachos del RCA. Por ahí, la pregunta que se pueden estar haciendo es ¿por qué razón se complementan tan bien las claves? Ok, esto es lo que si se pone muy espeso lo pueden saltear, no hay ningún problema. Vamos a tratar de mantenerlo acotado a una transparencia. Resulta ser que alguien más demostró, los matemáticos son gente fenomenal, que no sé por qué razón, no me pregunten porque matemático no soy, se ponen a resolver problemas que a nadie le importa. Es una cosa, uno dirá, ay, qué desperdicio de tiempo y dinero. No, porque encuentran una solución, pero no saben qué problema están resolviendo, qué problema práctico de la vida real están resolviendo. Creo que yo los contaba cuando analizábamos los protocolos de ruteo. Ahí lo mismo, habían resuelto un montón de problemas de grafo, pero eran problemas que no servían para nada. Hasta que un día alguien dijo, che, mira, este algoritmo de búsqueda de el árbol cubriente minimal me sirve para hacer un protocolo de ruteo. O sea, estaban haciendo funcionar mejor a Internet años antes de que exista Internet. Y acá es lo mismo. Alguien había estudiado qué características cumplía la operación de módulo y habían encontrado la siguiente propiedad, una propiedad rarísima, pero es una propiedad válida. Si P y Q son primos y N es el producto de P y Q, se cumple lo siguiente. X elevado a la Y módulo N es lo mismo que X elevado a la Y módulo P-1 por Q-1. ¿Les suena P-1 por Q-1? Ese es nuestro amigo Z. Bueno, justamente. La idea es que, en base a ese resultado, es fácil demostrar el correcto funcionamiento del algoritmo RCA. Creo que en este caso ese resultado, no sé si no estaba de antes o lo demostraron estos mismos muchachos. Pero bueno, en general los matemáticos son así de estudiar un montón de problemas antes de que sirvan para algo y después el día que descubrís que son súper útiles, no te alcanzan, ¿no?, los ladrillos para fabricarle monumentos a esos matemáticos, porque la verdad que se merecen todo el respeto. Estaban adelantadísimos a su época. Bueno, veamos por qué funciona RCA. Y funciona RCA ¿por qué? Porque vos arrancás del mensaje original, lo ciframos y al mensaje original cifrado
perdón, acá lo ciframos acá adentro, m a la e módulo n, y a ese mensaje luego lo desciframos. Lo elevamos a la d y volvemos a hacer módulo n. Si se fijan, podemos meter para adentro este d y nos queda que m a la e por d módulo n. Una vez que estamos acá, esto es por propiedad de módulo, ¿no? Una vez que estamos acá, ¿cómo hacemos para saber cuál es AM al mensaje original elevado a la e por d, calcularle el módulo n? Bueno, podemos utilizar el resultado anterior y transformar, fíjense, si x es m e y es e por d, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Era x a la y, esto queda igual, módulo p menos 1 q menos 1. Lo escribimos. Era m a la e por d, esto es y, módulo p menos 1 q menos 1. Perfecto. Todo eso módulo n. Pero ¿qué pasa? Sabemos que e por d módulo p menos 1 q menos 1 por construcción es 1. Porque e por d menos 1 era divisible por p menos 1. P menos 1 q menos 1 es z, ¿se acuerdan? Entonces, por construcción, e por d menos 1 era divisible. Ahora, e por d sin el menos 1, bueno, va a dar resto 1. Y fíjense, m a la 1 ya está, porque m era menor que n. Entonces, no sé, ¿con cuánto es congruente 28 módulo 75? Con 28. ¿Con cuánto es congruente 12 módulo 75? Con 12. Como es menor que n, es la división da 0 y el resto es el mismo número. Por esa razón, el cifrado, luego descifrado, genera el mensaje original. Se cancelan mutuamente. Es por cómo fueron construidas la clave de cifrado y la clave de descifrado, naturalmente. Acá cerramos, no los quiero aburrir o confundir más con el basamento matemático de por qué funciona RCA. Tengan presente que funciona, ¿no? De nuevo, seamos pragmáticos. Funciona. Usamos RCA y lo cifrado con la clave pública puede ser descifrado con la privada. Más aún, bueno, ahí está la propiedad anterior que habíamos dicho y obviamente e por d menos 1 era múltiplo de z, entonces e por d va a ser congruente 1. Es siempre módulo z. Pero más aún, no solo funciona RCA, sino que la peculiaridad en la manera en la que construimos la clave pública y la privada nos van a permitir demostrar, no lo voy a hacer aquí, simplemente les cuento el resultado, una segunda propiedad. De nuevo, ya usé la palabra maravillosa, me he quedado sin adjetivos. Fenomenal, una propiedad fenomenal. Sabemos que al mensaje original, aplicándole la clave pública, lo podemos obtener nuevamente al aplicarle la clave privada, como que a la aplicación de la clave pública se cancela por la aplicación de la clave privada. Pero para mi sorpresa, y espero que la de ustedes también, miren lo que podemos hacer aquí. Podemos tomar al mensaje original, aplicarle la clave privada primero, y a esto que es un choclazo, un berenjenal, recuperar el mensaje original usando la clave pública. Es verdad. Usar la clave privada para cifrar no tiene mucho sentido, ¿no? Porque solo podría cifrar el receptor. Y después sí cualquier persona podría descifrar. Pero no lo vamos a usar en ese orden inverso para cifrar. Lo vamos a usar para otra cosa. Si ponemos en palabras este resultado que está ahí escrito como una ecuación, no importa el orden. Si aplicamos la privada primero, luego con la pública recuperamos el mensaje original. Y si aplicamos la pública primero, luego con la privada recuperamos el mensaje original. Son intercambiables en el orden. Este es un resultado extraordinario. Bueno, el de la mano derecha, ¿no? El de la mano izquierda, ese que se usa para cifrado. El de la mano derecha nos resuelve la autenticación, era uno de los objetivos que queríamos lograr con la seguridad en redes, y nos resuelve la firma digital, el mecanismo de firma digital que se usa justamente para asegurar la integridad. Lo vamos a ver, creo que en la segunda parte de este módulo. Bueno, para ir redondeando, ¿qué tan seguro es RCA hoy en día? Nos hicimos esa pregunta
con Ds, y ahí apareció triple Ds, y después apareció el AES. La pregunta es, si un cierto atacante logra acceso a nuestra clave pública, de hecho, vamos, sin ir más lejos, en mi página web está mi clave pública, cualquiera la puede acceder, y también si quieren la pueden utilizar para enviarme mensajes cifrados. La pregunta es, si un atacante gana acceso a la clave pública, a nuestra clave pública, ¿qué probabilidad tiene de descubrir nuestra clave privada? Bueno, lo que necesita es, a n lo tiene, es parte de la clave pública. Tiene que poder factorizar n sin conocer a P y Q para descubrir quiénes son ese par de números, porque n admite una única descomposición en factores primos. Es P por Q, siempre es P por Q. Lo que pasa es que P y Q son grandes. Entonces, ¿cómo encontrás? ¿Cómo descompones en factores un cierto número? Es un algoritmo conocido, estudiado hace mucho tiempo, pero bueno, la implementación, no hay implementaciones eficientes para adivinar cuáles son los factores primos de un número. Porque pueden ser, hay muchos primos y bueno, hay muchas combinaciones de primos. ¿Cuál es el algoritmo de factorización en factores primos? Bueno, nada, prueba y error. Tomás el número, lo dividís por 2, lo dividís por 3, lo dividís por 4, ¿no? Vamos probando y vamos viendo qué números, qué factores primos van apareciendo. Pero si justamente n está formado por el producto de dos números primos grandes, y vos empezás tratando de dividirlo por 2, dividirlo por 3, dividirlo por 5, no va a pasar nada. Va a seguir dividiendo por 11, por 13, no sé, por todos los primos, por 23, creo que era primo también. Y vamos a estar 39, 39 es primo. Vamos a estar un montón así probando hasta encontrar el P o Q, el que sea más pequeño de los dos. Pero la verdad vamos a estar una eternidad. Es un problema muy complejo. La prueba de error toma un montonazo de tiempo. Por suerte, esto es así, porque al ser difícil factorizar a n en P y Q, significa que va a ser difícil encontrar cuál era ese número D que, bueno, cumplía las condiciones que antes comentábamos. Eso sí, recientemente, bueno, no tan recientemente, hace ya unos años, encontraron un algoritmo de factorización, lo que se dice lineal, es súper eficiente, no es eficiente, es, bueno, como dice, altamente eficiente. Hay un caveat, solo corre en computadoras cuánticas. No sé si escucharon hablar de las computadoras cuánticas, hacen magia, como les contaba, creo que era en el módulo anterior, toda forma suficientemente avanzada de tecnología es indistinguible de la magia. En este caso, las computadoras cuánticas para gente de computación es raro. Tiene la palabra computadora allí, pero no tiene nada que ver con la computación. Son máquinas más físicas o ingenieriles que computadoras. Pero si lo tratamos de traer a nuestra área, se trata de computadoras que tienen la capacidad de ejecutar máquinas de Turing no determinísticas como si fueran determinísticas. ¿Se entiende la idea? Exploran múltiples caminos en simultáneo. Entonces, por eso, un problema tan complicado como la factorización, o sea, si uno hace un algoritmo por una computadora convencional de factorización, como decíamos, pruebo dividir por 2, pruebo dividir por 3, pruebo dividir por 5, de alguna manera, permítanme ser bruto, esto puede no ser acertado, en una computadora cuántica es como que estarías probando dividir por 3, por 5, por 7, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, los caminos que no conducen a un resultado válido son descartados y solo te quedas cuando te parece el P y el Q. Ciertamente que se puede hacer una ejecución más que eficiente en una computadora cuántica, pero bueno, las computadoras cuánticas no son fáciles de armar, hay muy pocas en existencia, las grandes corporaciones están viendo de fabricarlas. Google dice que tiene una, bueno, existe, está en algún lugar. Lo que pasa es que son computadoras que no tienen gran cantidad de, se llaman qubits, los quantum bits. Entonces, por ahí llegan a romper o a factorizar claves con pocos bits. Y hoy por hoy nos podemos cubrir, ya que son tan costosas de fabricar, tomando mayor cantidad de bits en las contraseñas. Pero es preocupante que haya aparecido la forma de romper al RSA. Porque, bueno, les contaba hace un ratito que sobre RSA hemos construido toda la economía en los negocios en línea de hoy en día.
Toda la empresa Mercado Libre depende de que funcione bien RCA. Toda la empresa Amazon depende de que funcione bien RCA. Lo mismo Google, lo mismo Facebook, lo mismo la empresa que se les ocurra. Microsoft, ni que hablar. Así que, bueno, es como un tema, más allá de que, como les decía, no pertenece a computación, no es nuestra área de injerencia, si no se afecta, es como un torpedo por debajo de la línea de flotación. Así que tenemos que estar siempre atentos a estos desarrollos. Ok, hablemos de RCA en la práctica. Adelantábamos o les comentaba recién que es muy, pero muy pesado. Porque claro, la exponenciación, es una función que tenemos que usar tanto para encriptar como para desencriptar, es absurdamente intensiva computacionalmente hablando. Encima que estamos trabajando con números, bueno, que usualmente no van a entrar en las restricciones de la ALU del procesador. Así que DES, bueno, está bien, tomamos los extremos, ¿no? El primer algoritmo que vimos al último, ¿no? Uno de clave simétrica, otro de clave asimétrica. Pero sobre el mismo hardware, esto es porque es un estudio que se hizo, sobre el mismo hardware, DES es 100 veces más veloz que RCA. O sea, si yo pudiera elegir, claro, me convendría usar DES. Lo que pasa es que DES tenía el problema, bueno, no solo de que ahora 56 bits es poco, como decíamos hace un ratito, sino que además está el problema de cómo compartir la clave privada, porque en DES se usaba la misma de un lado que del otro. RCA tenía como gran ventaja de que no había necesidad de compartir ninguna clave, porque la clave simétrica es privada en ambos extremos, y lo complicado es transportar una clave simétrica, porque si la mandás sin cifrar, bueno, la puede acceder cualquiera. Y si la mandás cifrada, mandás la clave cifrada y bueno, ¿cómo la cifraste? Ah, con otra clave. Bueno, ¿y esa otra clave cómo la envías? Pero volvemos a empezar. Así que hay una idea extraordinaria, idea brillante. ¿Por qué no usamos RCA, que es pesado computacionalmente, para intercambiar la clave simétrica que vamos a usar? Que no va a ser tan pesado computacionalmente. No digo usar DES, tenemos infinidad de algoritmos de cifrado simétrico a disposición. Podemos usar RCA para transportar de manera segura esa clave privada simétrica de origen a destino, y después los dos de en adelante siguen usando, dejamos de usar RCA, dejamos de usar este algoritmo que es pesado computacionalmente hablando, y pasamos a usar el algoritmo mucho más eficiente de criptografía de clave simétrica. Bueno, es una idea que les dejo sembrada para que piensen en ella. Ya estamos prácticamente en las 2 horitas, así que esta primera parte la dejamos acá.